Bueno, vamos a empezar con la primera disertación del día, el bloque 1. Nuestra presentadora es la doctora ingeniera Silvia María Angelone, y antes de que ella inicie, saludarla y voy a comentarles que ella es ingeniera civil, magíster en ingeniería vial y doctora en ingeniería. Se desempeña como profesora titular e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora titular de posgrado de distintas universidades de la Argentina y es directora de la maestría en Ingeniería Vial de la Universidad Nacional de Rosario. Además se desempeña como investigadora, asesora y consultora dentro del Laboratorio Vial del Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras IMAE de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura en las áreas de Ingeniería de Pavimentos, Mecánica de Calzadas, Suelos, Materiales Viales, Diseño de Pavimentos y Sustentabilidad Vial. Ha dirigido y dirige numerosos proyectos de investigación y desarrollo y convenios de transferencia y extensión. Y es autora de numerosos artículos publicados en revistas y libros de congresos dedicados a la ingeniería de pavimentos, y también ha dictado conferencias y seminarios internacionales sobre toda esta temática. Adelante, ingeniera, el tema que ella nos va a desarrollar y presentar es módulo resiliente de suelos y materiales no ligados. Adelante, ingeniera. Bueno, muchas gracias, Andrea, y antes de compartir la pantalla quiero agradecer a la Cámara Paraguaya de Carreteras y a todos los organizadores, que son muchos y muy buenos y han tenido palabras elogiosas para nosotros los disertantes. Así que bueno, lo primero de todo es que estoy muy contenta de haber sido convocada y poder compartir lo que hemos trabajado durante muchos años con ustedes. Entonces voy a compartir la presentación. Esperemos que se vea. Díganme ustedes. Si alguno me puede decir si se ve, porque puse compartir y yo no la estoy viendo. Ahora mismo no se está... Ahí sí se ve, ingeniera. Ahí se ve. Perfecto. Sí. Entonces, como decía antes, agradecer a todos los organizadores, a todos los que han apoyado para que se pueda hacer este seminario tan importante. Y el tema que voy a dar o trabajar es el módulo resiliente de suelos y materiales no ligados en general, o materiales granulares no ligados. Si bien este tema, como dijo el ingeniero Florentín, hace mucho que está dando vuelta y que lamentablemente no todo el mundo lo aplica, a pesar que es uno de los temas importantes para el diseño de pavimentos. La presentación va a tener 3 partes: una introducción, después voy a hablar sobre el comportamiento resiliente de suelos y materiales granulares no ligados, y una tercera parte que es el ensayo triaxial dinámico propiamente dicho, cómo se preparan las probetas, cómo se las interpreta, y un estudio experimental como para cerrar el tema. Entonces, hoy en día, hablar de diseño estructural de pavimentos solamente no nos alcanza. Hoy tenemos que hablar de sostenibilidad y sustentabilidad en carreteras. Tenemos que buscar soluciones inteligentes para atender a una infraestructura del transporte sustentable. Tenemos que introducir la sustentabilidad para cambiar la visión de la infraestructura y un enfoque más multidisciplinario para introducir nuevas tecnologías. ¿Por qué? ¿O para qué? Tenemos que enfocarnos en un diseño para durar, o sea, que tenga poco mantenimiento, que se autorrepare, que tengamos, que genere energía, que se adapte a los cambios. Tenemos que usar reciclado, pero no únicamente el reciclado de RAP, de pavimentos, sino otros tipos de materiales que también podamos poner en la ruta, pero siempre y cuando estos la mejoren. No tener siempre presente que una ruta no es un basurero.
y minimizar los impactos ambientales sobre la sociedad, sobre los costos. Entonces, basando en estas cosas, veamos, vamos a tener nuevos materiales, pero tanto los nuevos como los anteriores debemos caracterizarlos. Tenemos la necesidad de caracterizarlos adecuadamente para poder ingresarlos a los métodos de diseño. Y hoy en día hablamos de métodos de diseño, pero no vamos a hablar de métodos de diseño como un diseño estructural mecanístico, por ejemplo. Tenemos que hablar de una modelización del comportamiento del pavimento. Entonces no importa solamente cuáles van a ser los espesores que tenga la estructura, sino de esa estructura del pavimento que va a estar solicitada por el tránsito y clima, con cargas que son dinámicas. Yo voy a necesitar caracterizar adecuadamente todos los materiales que intervienen en ese paquete estructural para tener un buen diseño estructural. Y no solo únicamente van a tener que que cumplan con las tensiones o los criterios de falla de cada uno de ellos, sino también cómo va a evolucionar ese comportamiento en su vida útil. Si ahora nos enfocamos a lo que es el tema de hoy, que es la caracterización de materiales, vamos a ver que esta caracterización la podríamos llegar a hacer a través de la experiencia, de tramos en servicios, de pistas de ensayos de laboratorio, o usar retrocálculo a través de deflexiones in situ. Son distintas herramientas que podemos tener. Hoy en día nos vamos a enfocar en esta charla a lo que hacemos en laboratorio. Entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a ver qué entendemos y cómo es el comportamiento resiliente de suelos y materiales granulares. Y puntualmente vamos a ver cómo se calcula, cómo se lo trabaja al módulo resiliente de estos materiales. Cuando hablamos de comportamiento de suelos y materiales granulares, tenemos que definir si ese comportamiento va a ser elástico lineal o va a ser un comportamiento elástico no lineal. Cuando hablamos de un comportamiento elástico lineal, es un comportamiento que no describe la real forma en que trabaja in situ el pavimento, sino que no tiene en cuenta, por ejemplo, los diferentes estados de tensiones. En cambio, si conseguimos un comportamiento elástico no lineal, o sea que aplicamos ello, va a tener en cuenta los distintos estados de tensiones dentro de la estructura del pavimento. Cuando hacemos este comportamiento elástico lineal, generalmente, y si estamos hablando del módulo resiliente, vamos a obtener ese módulo resiliente a través de correlaciones con el CBR, con el índice de penetración del ensayo de penetración dinámico, con el límite líquido, o sea, con otra propiedad de otro ensayo que hacemos más frecuentemente. Ese valor es un valor único que no depende del estado de tensiones dentro del pavimento, como por ejemplo el módulo igual a 10 veces el CBR. Una expresión que es muy conocida y que bajo mi punto de vista no es la más adecuada. En cambio, si el comportamiento va a ser elástico no lineal, ese módulo va a estar en función de los estados de tensiones, para lo cual vamos a tener que lograr una ecuación constitutiva que nos describa ese comportamiento, como dije antes, en función de las tensiones. Un ejemplo sería este que tenemos acá, donde el módulo resiliente está en función del primer y el segundo invariante de tensiones, que ya veremos un poco más adelante de qué se trata esto. Entonces, ¿por qué trabajar con un comportamiento elástico no lineal? Y porque cuando una rueda pasa por el pavimento, o sea, solicita el paquete estructural, los estados de tensiones en un punto dado van variando de acuerdo a la posición de la carga. Entonces, no solo varía cuando cambia la carga, sino también va a variar en profundidad. Entonces, cada estado de tensión que nosotros podamos tener es lo que tenemos que poner en este ensayo que describa qué es lo que pasa
dentro de la estructura del pavimento. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Encontrar esa ecuación constitutiva, siendo una ecuación constitutiva una relación matemática entre tensiones y deformaciones, por ejemplo, que pueda permitir reproducir la respuesta observada en un medio continuo. Este medio continuo es la estructura del pavimento. Y más que la estructura del pavimento, sería uno de los materiales dentro de la estructura del pavimento. Entonces, lo que vamos a tener que es hacer un módulo resiliente en función de las tensiones que están sometidos, de los incrementos o cambios de las tensiones, de las deformaciones específicas, de su variación, del tiempo, de la temperatura y de la propiedad de cada uno de esos materiales. Siempre yo digo y doy como ejemplo que una ecuación constitutiva muy simple es la ley de Hooke, donde el módulo es igual a la tensión sobre la deformación específica. Y podemos plantear que acá puse como ejemplo para el módulo resiliente una expresión más larga, más complicada, donde está el primer y segundo invariante de tensiones, pero también están los contenidos de humedad, las densidades secas, o sea, las propiedades que tiene físicas ese material que estamos estudiando. Como adelanto, y como todos saben, digamos, ese módulo resiliente lo vamos a determinar en un ensayo triaxial dinámico con carga cíclica o pulsante. Para recordar a aquellos que están escuchando y no se acuerden, vamos a empezar con la resistencia al corte de los suelos. Si ustedes se acuerdan de la resistencia al corte de los suelos, era someter una probeta cilíndrica de suelo a primero un estado de tensiones de confinamiento y luego aplicar un tensor desviador para tener finalmente aplicado sobre esta probeta de suelo un estado de tensiones sigma 3 y sigma 1, que son las tensiones principales mayores y menores respectivamente. Con estos dos parámetros lo que hacíamos era trazar los círculos de Mohr en el espacio tau sigma y obtener la recta de rotura de Mohr-Coulomb igual a tau igual a C más sigma tangente de phi, donde C y phi eran los parámetros de corte. Pero esto no queremos en el pavimento, porque realmente era nada más que para recordar cuáles eran los valores que vamos a trabajar o los parámetros que vamos a trabajar dentro de un suelo, porque las cargas que vamos a aplicar dentro del pavimento van a estar lejos de la rotura. Y así tiene que ser, porque si diseñamos un pavimento que los estados de tensiones estén cerca de la rotura, no va a poder funcionar. Entonces, ¿cómo va a ser ese comportamiento resiliente de los suelos? Vamos a dar una probeta cilíndrica de área A y altura H, y vamos a aplicarle ahora no una carga casi estática, como veíamos anteriormente, sino una carga cíclica o pulsante. Cuando acá tenemos tensión, deformación. Cada vez que apliquemos un ciclo, va a deformarse y cuando esa carga se descargue, o sea, se anule o se minimiza, va a recuperarse. Entonces, en este ciclo vamos a ver que tenemos una deformación resiliente o recuperable y va a quedar siempre una deformación permanente. Obviamente, cada material que analicemos, la forma en que tenga su deformación resiliente y recuperable o la deformación permanente va a ser diferente. Entonces, cuando vamos aplicando una carga cíclica, por ejemplo, que acá tenemos una que podría llegar a ser, lo que va a hacer para cada una de estas ciclos es cargar, descargar, cargar y descargar. Y entonces vamos a acumular deformaciones plásticas y vamos a tener deformaciones resilientes que son más o menos constantes, no tan así, durante su vida útil. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder calcular ese módulo resiliente.
Entonces veamos un poco más en detalle un ciclo. Si el ciclo es pulsante, generalmente es un ciclo que dura 1 segundo, 0,1 segundo de carga, 0,9 segundo de descarga. Y la carga que estamos aplicando, que es esta fuerza dividida el área, lo que nos va a dar es el tensor desviador. Entonces, en este ensayo triaxial, lo que vamos a tener es un tensor desviador pulsante. Y me olvidé de decirlo, previamente lo que vamos a aplicar es una presión de confinamiento. Esa presión de confinamiento sigma 3, en general, la que nosotros estamos trabajando y la que se trabaja en gran parte del mundo es constante. En algunos países como Francia, el sigma 3 también es variable, lo cual hace que el ensayo sea un poco más complicado. Entonces, tenemos el sigma 3 o presión de confinamiento, aplicamos un ciclo de carga, descansamos, aplicamos otro y así sucesivamente. Entonces, si acá tenemos sigma epsilon, tenemos una parte de carga, una parte de descarga y siempre vamos acumulando una deformación permanente. Entonces, vamos a decir que esa deformación resiliente va a ser la deformación que tiene para un ciclo dividido la altura de la probeta si trabajamos con la probeta entera o de la base de medida en caso de que uno trabaje en el centro de la probeta. Entonces vamos a definir el módulo resiliente como ese tensor desviador dividido la deformación resiliente. Este módulo que vimos acá, ¿es único? No, no es único. Y va a depender y va a estar influenciado por distintos factores. Vamos a ver, ¿cuáles son esos factores que influencian el comportamiento resiliente de los suelos y los materiales granulares? Primero, ¿qué tipo de suelo tengo? Si es un suelo cohesivo, si es un suelo granular, si es un material granular no ligado. Por ejemplo, hoy podría ser un residuo de la construcción, que podría ser un estabilizado granular nuevo. Podríamos construir, diseñar un material, un estabilizado o lo que fuera con algún otro residuo por alguna fábrica que lo descarte. Entonces, tendremos que ver que cada uno de estos va a tener un comportamiento diferente. Las cargas. Las cargas va a ser que tenga tensiones distintas. Entonces, está asociado al estado de tensiones, si esas cargas son estáticas, dinámicas, o sea, con la velocidad de carga, cuánto dura esa carga sobre estos materiales, el nivel de solidificación que tenga, una historia de tensiones, etc. La parte de servicio está asociada a las condiciones ambientales, a los contenidos de humedad, a las precipitaciones, a las temperaturas, a las profundidades heladas en zonas donde tenemos temperaturas muy bajas, y también a la construcción. Está asociado a los procesos constructivos. Hay suelos que si no se construyen con la humedad y la densidad seca apropiadas, y luego tienen un comportamiento que no es muy adecuado. Y si no tienen unas condiciones de drenaje adecuados, también va a ver que van a cambiar su contenido de humedad o algunas de las densidades, y entonces vamos a tener distintos módulos. O sea que el módulo va a ser distinto según el tipo de suelo, según las cargas, según el servicio, según la construcción. Veamos qué pasa con los suelos cohesivos y las cargas. Si el tipo de solicitaciones estático-dinámicas son totalmente diferentes. O sea, en la parte estática sería un módulo tangente o un módulo secante que va a ser mucho más chico que cuando hacemos un ensayo dinámico. Pero eso, digamos que no nos atañe en este momento porque nosotros estamos trabajando en un pavimento con cargas dinámicas. La otra cosa que vemos es que si nosotros tenemos el módulo resiliente, el número de solicitaciones, y vamos calculando a lo largo de las solicitaciones cómo varía el módulo, en general, tanto para los suelos cohesivos como para los granulares, ese valor
hasta los 1000 ciclos, va descendiendo y después vuelve en general o a mantenerse o a aumentar. Ese valor de 1000 es importante porque después vamos a ver en la norma que se lo acondiciona al suelo o a la probeta para 1000 ciclos. Y esos 1000 ciclos es por esto, porque este es un valor mínimo, entonces nos estamos poniendo del lado de la seguridad cuando hacemos el ensayo. Los suelos cohesivos son netamente dependientes del valor del tensor desviador aplicado o del segundo invariante de tensiones tau octaédrico. ¿Y cómo? Si acá tenemos el módulo resiliente y acá tenemos el tensor desviador, vemos que cuando aumenta el tensor desviador, esos módulos disminuyen. O sea, son suelos que ante las cargas sufren lo que se denomina ablandamiento o softening. Pero en realidad nosotros estamos aplicando sigma 3 y sigma 1, o tensor desviador y sigma 3. Entonces, si acá graficamos en el espacio el módulo sigma 3 y sigma d, vamos a ver que para un cohesivo puro no va a depender de sigma 3. Pero si no es un cohesivo puro, vamos a ver que hay una variación también en el sigma 3 y vamos a tener que tener algún modelo que lo pueda cubrir esta situación. Para el caso de los suelos granulares, vamos a ver que fundamentalmente el módulo depende del primer invariante de tensiones o la suma o el bulk, las distintas formas en que se lo llaman, que es igual a sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 o sigma d más 3 sigma 3, siendo sigma 3, acuérdense, la presión de confinamiento. Entonces, si graficamos el módulo resiliente en función del primer invariante de tensiones, vemos que tiene un crecimiento. Quiere decir que a mayor tensión sigma 3 o tensor desviador voy a tener un mayor módulo. Esto es lo que se conoce también como endurecimiento o hardening de los suelos. Pero también acá tenemos sigma D y sigma 3, entonces vamos a ver que para un granular puro que no tenga nada de cohesivo, prácticamente su evolución en el espacio con respecto al tensor desviador va a ser constante, mientras que con sigma 3 va a ir aumentando el módulo a medida que aumenta el sigma 3. Pero esto dijimos que es para un suelo granular puro. Miremos esta otra gráfica de acá abajo. Tengo un módulo resiliente y tengo la suma de tensiones principales. Pero ahora no tengo todos, como en la gráfica de arriba, alineados y aumentando. Sí vemos que hay un aumento de los módulos a medida que aumenta el θ. ¿Qué vemos acá? Que tenemos una curva parecida a lo que habíamos visto antes para los suelos cohesivos. Y fíjense que estos puntos que están acá representan distintos tensores desviadores que son el más pequeño, el que está en negro, después siguen los otros hasta llegar a la estrellita que tenemos acá con el valor más bajo. Quiere decir que cuando yo tengo un suelo, por ejemplo, una arena limosa, una arena arcillosa, no va a tener un comportamiento como el que tenemos acá arriba, sino que va a tener este tipo de comportamiento. Una tendencia a crecer con el primer invariante de tensiones, pero a su vez una variación con el tensor desviador. Otra vez, la necesidad de encontrar un modelo que me abarque esa situación. Entonces, acá vamos a ver entonces un resumen para suelos cohesivos, este proceso de softening de los suelos, mientras que para los granulares es un hardening. Acuérdense que en los suelos cohesivos vamos a hacerlo en función del tensor desviador, el octavo octaédrico, mientras que para los suelos granulares lo vamos a hacer en función del primer invariante de tensiones o θ. Vamos a ver qué más modifica el módulo. Quiero llamarle la atención en esto. Esta curva está hecha para una única densidad y un único contenido de humedad. Y lo único que varía son los estados de tensiones.
Entonces, un suelo que tiene propiedades constantes, solo cambiando el estado de tensiones me dan módulos diferentes. Entonces, como yo sé que en el pavimento los estados de tensiones van variando cada vez que pasa una carga, no puedo tener un único módulo para poder diseñar. Vamos a ver entonces ahora si el método de compactación o la disposición de las partículas afecta los suelos cohesivos. Sí, lo afecta. Siempre el grado de compactación que tengan los suelos, ya sea cohesivos o granulares, lo va a afectar. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos módulo resiliente, tensor desviador, la misma curva que teníamos antes. Y acá tenemos dos curvas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La que está más arriba, que tiene valores de módulo más grande, es cuando compactamos a las probetas en forma estática, por ejemplo, a densidad prefijada. Mientras la que está abajo, que nos da valores menores de módulo, es la que se puede compactar con kneading. Kneading es un método de amasado, golpe y amasado, es más parecido a lo que hace el pata de cabra cuando está compactando la capa de un suelo cohesivo. Entonces, fíjense que depende cómo se dispongan las partículas, cómo se las amase o se las comprima, van a dar módulos diferentes. Acá tenemos graficado la deformación axial, que sería la inversa del módulo, y el contenido de humedad. O sea que si yo tengo mucha deformación, voy a tener un módulo bajo. Entonces tenemos también qué pasa con estos puntos para distintos contenidos de humedad con la deformación, si lo compacto en forma estática o con kneading, y vemos que si estoy hasta en la humedad óptima, prácticamente las dos metodologías son parecidas. Pero si lo que quiero hacer es que ese suelo por alguna razón aumenta mucho su contenido de humedad y se satura, los suelos compactados con kneading tienen una deformación mayor y por lo tanto un módulo resiliente menor que las que se hacen en forma estática. Entonces la disposición o la compactación va a cambiar los valores de los módulos resilientes. Acá tenemos otra gráfica que nos indica más o menos lo mismo. Acá tenemos módulo resiliente, acá tenemos densidad seca. Y cada una de estas curvas son de humedad constante. El contenido de humedad se incrementa hacia abajo y esto es lógico, porque si tengo una misma densidad y tengo mayor contenido de humedad, los módulos van a ser menores. O sea, aumenta la humedad, aumenta la deformación, disminuye el módulo. Veamos ahora, si nosotros compactamos con la humedad óptima y la densidad seca máxima, vamos a tener un módulo determinado. Pero cuidado, si ese contenido de humedad aumenta, lo que vamos a tener es una disminución del módulo. Es una característica de los suelos cohesivos. Partimos de la humedad óptima y la densidad seca máxima, aumenta la humedad, disminuye el módulo. Estas gráficas, que no son mías, son del método empírico mecanicista para el diseño de pavimentos, en una de las adendas que tiene o anexos, en las cuales, ¿qué es lo que tenemos acá? En el eje vertical tenemos el módulo resiliente con respecto al módulo resiliente con la humedad óptima, y en el eje horizontal tenemos la humedad menos la humedad óptima. Quiere decir que cuando lo hacemos el ensayo con la humedad óptima, nos da el punto que tenemos justo con una relación de 1. La curva celeste son valores que se han hecho para igual densidad seca, mientras que la cosa es para el mismo esfuerzo de compactación. Entonces ustedes ven que ya eso nos va dando cosas distintas. Y vemos que varía, o sea, si se seca el suelo, aumenta los módulos, si se humedecen, disminuyen. O sea que si nosotros aumentamos, por ejemplo, un 2%, el módulo varía casi un 50%.
Todos los suelos también cohesivos, con el grado de saturación, también disminuyen. Veamos, por ejemplo, este suelo A7, A7,6, como con una disminución un aumento, perdón, del grado de saturación de 78 a 86, el módulo cae de un valor de 207 a un valor de alrededor de 70 megapascales, o sea, menos de la tercera parte. Y si tenemos un suelo A4, ya su variación es menos significativa, pero también el módulo prácticamente cae a la mitad. Entonces hay que tener muy en cuenta que estos suelos cohesivos tienen que tener muy buen drenaje para no aumentar en su vida útil el contenido de humedad. Veamos ahora, sigamos con los suelos granulares. Tamaño, forma y distribución de partículas. Obviamente, si yo tengo una curva granulométrica muy bien graduada, voy a tener un módulo más grande. Lo que quiero mostrarle acá es una experiencia que hicimos ya hace unos años, bastante, el módulo resiliente en función de el contenido de arena. Es un estabilizado de suelo arena. Partimos de poner nada más que el 30% de arena y llegamos al 90% de arena. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Está esta gráfica hecha siempre para la humedad óptima y densidad seca máxima de cada uno de estos estabilizados y para un valor θ único igual a 0,15 megapascal. Entonces vemos que a mayor contenido de arena, mayor módulo. Con respecto a la humedad y el grado de saturación, también tenemos estas curvas donde ahora ya los granulares, si bien son influenciados por el contenido de humedad, es menos que en los cohesivos. O sea, si vamos a una humedad que aumenta un 2%, el módulo disminuye solo un 10% en el caso este que tenemos graficado acá. Todos no se van a comportar igual, obviamente cada uno va a comportarse de forma diferente. Lo que sí es cierto que todos los suelos, cuando aumenta el contenido de humedad, disminuyen su módulo resiliente. Y acá tenemos un buen resumen de todos ellos. O sea, el que menos variación tiene es una 3 acá abajo, pero después tenemos, por ejemplo, acá algunos A6 o A7 que tienen mucha variación. Bien, entonces tenemos valores de módulo resiliente que los podríamos calcular a través de un ensayo triaxial dinámico, y después vamos a ver algunos detalles, pero necesitamos modelizarlo, necesitamos esa ecuación constitutiva que nos permita ponerlo en los métodos de diseño, porque eso es el input para los métodos de diseño. Entonces hagamos un poco de historia, porque parece que estamos hablando de esto como si fuera de la semana pasada, y en realidad los conceptos de módulo resiliente fueron como semilla, y como realmente es el apellido del Dr. Seed en Estados Unidos, en Michigan, en la década del 60, que junto con el Dr. Moni Smith fueron los que más trabajaron o pusieron los primeros conceptos de lo que era un módulo resiliente en los suelos. En la década del 70 ya empezó a trabajar en la Universidad de Nottingham el Dr. Brown, el Dr. Pot en el SPC en Francia, hoy Universidad Gustave Eiffel. Pot, a diferencia de los otros, trabajó siempre con sigma 3 variable. O sea, siempre fue mucho más tratando de acercarse a lo que pasa in situ. En realidad, cuando yo tengo una carga variable en la superficie del pavimento, digamos, tengo una influencia variable no solo vertical, sino también horizontal. O sea, cuando no lo tenemos en cuenta es que estamos, digamos, de alguna forma faltándonos algo para poder hacerlo realmente como está in situ. En la década del 80, Jacques de Medina y Ernesto Pressler en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, también empezaron a trabajar en este tema y nosotros también. Realmente yo tuve la suerte, digamos, de compartir tanto con Pot como con Ernesto Pressler
para poder, digamos, empezar a trabajar en estos temas, desarrollar los equipos de ensayos que hicimos en el laboratorio vial de la Facultad de Ingeniería. Y entonces desde esa época, desde mediados de los 80, es que estamos trabajando en ello. Así que podríamos decirnos que tenemos una experiencia bastante grande, pero tenemos mucha frustración, porque a pesar que nosotros quisimos, digamos, difundir y que se hiciera y que se usara los módulos resilientes para los suelos, fíjense que recién 20 años después es cuando, o más, 30 años después, empezaron a usarse más estos conceptos. Hablamos que los suelos tenían un comportamiento en función del sigma D si eran cohesivos o de tita si eran granulares. Y necesitábamos un modelo intermedio. Bueno, en el 85, Wisak y el doctor Usam en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland, resuelven un poco o proponen algo como para un modelo nuevo que considere estos suelos que son intermedios entre cohesivos y granulares. O sea, son arenas arcillosas, gravas limosas o limos que tienen muy baja cohesión. Entonces, en esos casos, digamos, se va a usar los modelos que realmente impulsaron Wisak y Usam. Desde ese año 85 a la actualidad, no quiero dejar a nadie afuera, yo hemos nombrado nada más algunas entes o algunas cosas que me parecen que son las más importantes en este desarrollo del conocimiento, pero ha habido muchas investigaciones, muchos autores, muchos países que han colaborado en el desarrollo del conocimiento del módulo resiliente, pero han sido variantes sobre los mismos conceptos iniciales de Sid y de Monisnet. Entonces ahora veamos estos modelos de comportamiento. Estos modelos de comportamiento fueron variando. Los primeros eran bilineales, o sea, después se llevó a los semilogarítmicos, después pasamos a los hiperbólicos, y en los 60 usábamos después en los 70 seguimos con los otros, y después aparecieron los log-log, ya por el 80, y un poquito antes también. Y entonces vamos a ver que los que han quedado hoy en día son los log-log, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero también hay modelos empíricos, y esos modelos empíricos son los que toman el módulo resiliente en función de otro parámetro. Muy conocido, casi todos lo han usado, módulo resiliente igual a 10 CBR, por decir algo. Después veremos por qué no es tan bueno usar esto. Entonces, ahora analizamos los modelos log-log. A ver, los modelos log-log tienen la forma de módulo resiliente igual a sigma D a la menos B cuando es cohesivo puro, o módulo resiliente igual a por θ primera invariante de tensiones, lo tienen por acá para recordarlo, acá abajo, a la B para un granular puro. ¿De dónde sacamos A y B? A y B lo vamos a sacar del ensayo triaxial dinámico. O sea, son los parámetros experimentales que nos permiten conocer esta ecuación constitutiva muy simple, que es de tipo log-log. Pero decíamos que eso era si era puro cohesivo o puro granular. Pero fíjense acá esta gráfica que yo tengo, donde tengo módulo resiliente, acá tengo primera invariante de tensiones y acá tengo el sigma D o el tau térmico. Ya vemos que no es constante ni con el θ ni con el sigma D, o sea que vamos teniendo cambios. Es de forma rara que tiene esta superficie en el espacio. Es fíjense que la humedad es 5%, es una arena de tipo limos, arcillosa, o sea que tiene espinos. Entonces, para poder representar matemáticamente que pase esto, ya tenemos que ir a modelos log-log en donde intervengan no solo el sigma D o el θ, sino que estén en forma simultánea. Y este es uno de los modelos que propuso Usam en su momento.
Y ese modelo se fue cambiando, y ahora entonces tenemos A, B y C, tres constantes experimentales que tener que determinar en el laboratorio. Como siempre vemos acá, el valor de B, cuando es un suelo cohesivo puro, como hay softening o ablandamiento, es siempre negativo. ¿Y cuál es la ventaja de este modelo? Fíjense ustedes que si fuera un cohesivo puro, el valor de C va a tender a 0 y me va a quedar esta expresión de aquí arriba. Y si es un granular puro, el que se va a hacer 0 es el B y por lo tanto esta expresión no va a existir y me voy a quedar como A con tita a la B. Personalmente, si yo quiero saber el comportamiento, si es más granular o más cohesivo, me gusta usar la expresión en sigma 3 y sigma B. Estas expresiones log-log se fueron cada vez actualizando más hasta esta otra, que es del Dr. Wistak, que es la que está en la guía empírico-mecanicista para el diseño de pavimentos, que es A igual a tau octaédrico más 1 a la B por tita a la C. Y tau octaédrico, que tiene toda esta forma tan grande, en realidad en el ensayo sigma 2 es igual a sigma 3, no tenemos corte y por lo tanto tau octaédrico es raíz de 2 sobre 3 sigma D. O sea, queda una expresión bastante simple. Y lo importante de esto es que con estas expresiones podemos describir el comportamiento no lineal de los suelos. Entonces, resumiendo, vamos a ver acá que es la misma expresión que antes, nada más que TA es la presión atmosférica para, digamos, deslindarlos de las unidades. Y entonces vamos a ver que si uso esta expresión, voy a tener esta superficie que está acá, con esta forma media rara. Pero si los mismos valores de ensayo, yo en lugar de hacer esta expresión donde tengo el primer y el segundo invariante, uso nada más que el primer invariante de excepciones, tengo esta superficie. Entonces, fíjense que este modelo para algunos suelos no alcanza, porque realmente el comportamiento es el que tengo a la izquierda y no a la derecha. Entonces, esa es la importancia de usar un modelo de comportamiento adecuado a cada uno de los suelos. Vamos a suponer ahora que no tengo el ensayo, el equipo triaxial, pero quiero trabajar con el comportamiento elástico no lineal. Entonces lo que hicieron muchos autores fue decir, bueno, tomemos el modelo log-log completo. Y ahora, K1, K2 y K3, estimémoslo empíricamente a partir de las propiedades fundamentales de los suelos, que pueden ser su plasticidad, su granulometría, su densidad seca, su contenido de humedad, el contenido de humedad del espécimen durante el ensayo, el contenido de humedad óptima, diversas cosas. Entonces, esto lo han hecho en distintas universidades, sobre todo yo las he visto, digamos, las he estudiado de Estados Unidos, y acá otra vez tenemos que la guía empírico-mecanicista nos da algunos, yo tomé dos para mostrarles, algunos ejemplos. Fíjense, acá tengo un suelo fino, en cual el K1 se lo calcula en función del sigma D, la humedad y la humedad óptima. Acá tenemos el K2, humedad óptima, densidad seca máxima. Acá también lo mismo. Y fíjense que son suelos finos, cohesivos en realidad. Pero cuando son no plásticos, va a aparecer también, aparte de la humedad y la densidad, lo que es la granulometría. Acá está lo que pasa por el tamiz 4, el 40 y por más abajo acá el 80. Entonces quiere decir que nosotros podemos, de alguna forma, calcular K1, K2 y K3. Y si tengo K1, K2 y K3, puedo usar esta ecuación en los métodos de diseño. Pero cuidado, estos numeritos que están acá son para los suelos que se estudiaron en Estados Unidos. O sea que cada vez que los queremos usar en la Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, debemos calibrarlos a condiciones locales.
y me vuelve a permitir el comportamiento elástico no lineal. Nosotros trabajamos bastante con la de Wisconsin. Los suelos, tienen, con estas expresiones, pero las tuvimos que calibrar para nuestros suelos. O sea, los numeritos que están acá son para la zona nuestra de la pampa húmeda. O sea, son suelos cohesivos o arenas que están en las zonas donde yo vivo. De la Universidad Nacional de Rosario, que está a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, es una zona de la pampa húmeda. O sea, no sé si estos mismos parámetros servirán, por ejemplo, para suelos de Jujuy. O sea que siempre hay que estar calibrándolos a las condiciones locales. Y fíjense acá lo que tenemos. Acá tenemos módulo resiliente medido en un ensayo, módulo estimado a través de estos parámetros K1, K2, K3 en función de las propiedades de los materiales. Acá tenemos suelos A4, A6, A7, A6. Entonces hicimos un montón de ensayos y a cada uno de esos ensayos, que teníamos todos los valores, hicimos la estimación. Estos son los modelos sin calibrar. Fíjense que la línea del medio es la de la igualdad. No nos da que está sobre la igualdad. Una vez los modelos recalibrados, vemos que los puntos prácticamente se alinean sobre la igualdad. Entonces, nuevamente, no puedo usar un modelo sin recalibrarlo a las condiciones locales. Veamos ahora los modelos empíricos. De aquellos que no respetan la no linealidad, los que tenemos un valor único. O sea, tengo un suelo que tengo con un contenido de humedad y densidad determinados, y a ese suelo lo voy a ensayar. Voy a cortar un segundo porque me voy a quedar, discúlpenme, sin energía. Voy a enchufar la computadora. Y de paso voy a tomar un poco de agua. Disculpen el corte. Entonces, tengo un suelo que tiene una humedad y densidad determinada. Y no me importa. Acá, fíjense que está un módulo igual a 10 CBR, o 38 CBR a la 0,71, o 18 CBR a la 0,64. O acá están con el índice de penetración del DCP, que ahora vamos a hablar. Y no tengo los estados de tensiones. O sea que todos estos modelos empíricos que me van a dar un único valor, no voy a poder calcular la variación con el estado de tensión. Se va a hacer lo mismo, que esté muy cerca de la superficie, que esté muy bajo de la superficie, siempre me va a dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de una propiedad solamente física del material. Nosotros en nuestra zona no usamos 10 CBR, no responde a los suelos, sino que usamos 18 por CBR a la 0,64. Y también usamos mucho lo que es el DN, el índice de penetración del ensayo de TCP o de cono dinámico. El 200 que vemos acá son para suelos finos, por DN a la menos 0,5, y para suelos más gruesos es 400 por DN a la menos 0,5. ¿De dónde salieron estos valores? Esos valores salieron de un trabajo muy grande en el cual en muchos tramos de la región se fue midiendo deflexiones con el FWD. En los mismos lugares se hacía el ensayo de cono y por retrocálculo se calculaban los módulos, llegando a estas relaciones para suelos finos o para suelos granulares. Este valor de módulo sacado así cuando uno hace una evaluación estructural es muy útil para usarlo como módulo semilla de los métodos de diseño mecanicista. Pero acá tengo un comportamiento elástico lineal.
no pongo de manifiesto en ningún momento el estado de tensiones que hay en ese paquete estructural. La guía de diseño también da distintas correlaciones, también con el CBR, con el número estructural, con el DCP. Y la otra cosa que también da es un rango de valores según los tipos de suelos, mínimos y máximos del módulo resiliente y un valor típico. ¿Por qué? Porque cada módulo va a depender de dónde de los suelos. Será una 1, será una 3, pero según la zona, según su génesis, según su formación, no todos los A3 son exactamente iguales, no todos los A6 son exactamente iguales. Depende en qué lugar de la estructura esté ubicado ese suelo, de la humedad, de la densidad, del drenaje. O sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Lo que sí es cierto que para nosotros ese valor típico es bastante aceptable, pero por supuesto no hay que generalizarlo, hay que hacer una experiencia propia para usar estos valores. Muy bien, entonces sabemos que el módulo resiliente cambia con el estado de tensiones, con el contenido de humedad, con la densidad, con el grado de saturación, etcétera, etcétera. Y que para determinarlo necesitamos hacer un ensayo de módulo resiliente en el triaxial dinámico. Entonces vamos a ver un poco esto. ¿Cómo hago ese ensayo triaxial? ¿Siempre fue igual? No. Ese ensayo triaxial fue cambiando. Yo le decía que SID lo había empezado por los años 60. Recién en el año 78, si bien SID y Monesny tenían alguna forma de evaluarlo, de hacer el ensayo, recién en los años 78 aparece algún protocolo de forma de cómo se hace el ensayo triaxial. Y lo hace el Asphalt Institute en Estados Unidos. En el año 82, 22 años después de que el SID y Monesny hicieron sus investigaciones, sale la primera norma AASHTO. Esa norma cambia un poco en el año 91 y en el 92 sale una norma AASHTO con protocolo SHARP. Tanto 91 y 92 está muy influenciado por todas las investigaciones que se hizo en Estados Unidos a nivel realmente una escala muy grande, que fue el proyecto SHARP. En el año 96 se reforma y tiene el formato más parecido al AASHTO 91. Después tenemos algunos cambios y algunos conceptos importantes en el año 98 en uno de los libros de la National Cooperative Highway Research Program, cuyo autor es el Dr. Wisak. Eso da lugar a la 307 del año 99, que con algunos cambios en el 2012 es la norma actual que se está usando. La norma europea para módulo resiliente aparece recién en el año 2004 y es la única que tiene confinamiento constante, o sea, sin materias constantes, o variable. O sea, se puede hacer por una forma o por la otra. Y en el 2013 aparece otro reporte de investigación, que es el 445, cuyo autor es el Dr. Tumbler, que es de Illinois, que realmente yo lo recomiendo para el que se vaya a trabajar en estos temas, leerlo. Realmente es muy interesante. ¿Qué cambiaba desde el año 78, la primera norma, hasta la última? ¿Qué es lo que se iba viendo? Principalmente se iba viendo la forma en que se ponían las cargas, o sea, diferentes estados de tensiones. ¿Por qué? Por ejemplo, la norma 307 tiene el ensayo triaxial dinámico para esa, como habíamos dicho antes, para una frecuencia de 1 ciclo por segundo, 16 condiciones de tensiones aplicadas. Esas 16 condiciones de tensiones aplicadas son 1000 ciclos de acondicionamiento inicial y 100 ciclos para cada una de las otras condiciones. Los protocolos de tensiones aplicadas de sigma 3 y del tensor de desviador
son diferentes dependiendo si el suelo es fino o granular, si es una subrasante o una subbase. Entonces, tenemos que ver dónde estamos, qué suelos tenemos para poder aplicar la norma para ese caso. Y siempre vamos a necesitar un software de control de ensayo, de adquisición de datos, porque si no es imposible llevarlo a cabo. Este es un párrafo de la norma. ¿Y qué nos dice? Que este método, digamos, de normativo de la 107, cubre procedimientos para preparar y testear suelos no tratados, ya sea de base, de subbase o de subrasante. También se pueden usar muestras indisturbadas y preparadas en laboratorio para considerar la no linealidad de los suelos y usarlo en los diseños de pavimentos. Entonces vemos que ya la norma nos pone en foca dónde tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos un ensayo triaxial dinámico? Vamos a repetir algunas cosas que dije antes. Tenemos la probeta. Esa probeta vamos a ver ahora cómo la vamos a confeccionar. Aplicamos la tensión de confinamiento sigma 3 y después, que es constante dentro de la cámara triaxial, y después de eso aplicamos una carga cíclica, que la tenemos acá dibujada, que ya lo hemos explicado anteriormente, con una repetición de un ciclo por segundo. Y como tenemos la deformación resiliente, la del tensor desviador y la deformación resiliente, calculamos el módulo resiliente. O sea que se mide sigma 3, y los desplazamientos nosotros lo hacemos en la parte central de la probeta, pero la norma permite hacerlo desde afuera de la cámara. Una cosa importante que está acá, que los drenajes tienen que estar abiertos. Si los drenajes no están abiertos, se crean tensiones intersticiales muy altas y puede pasar esto, que nos pasó en algunas arenas. No pasó en todos los suelos, pero a nosotros nos pasó que cuando empezamos a hacer los ensayos se nos rompía, fallaba la muestra. Y no tiene que pasar eso, porque la norma dice que, por ejemplo, la deformación permanente máxima permitida durante todo el ensayo no es más del 5%. Vamos a ver acá, entonces, muy rápidamente, con el ensayo triaxial dinámico, espero que se vea el video. Tenemos la probeta, que la hemos compactado, le vamos a poner una membrana para poder aplicar el sigma 3, ponemos la parte de medición, la llevamos a la cámara, dentro de la cámara la ponemos, este es el sensor de cargas, y vamos a aplicar, como ven acá, una fuerza en el tiempo variable. Vamos a ver cómo da la deformación, y acá este extenso de deformación que da este rulo que veíamos antes, donde vamos teniendo una deformación permanente acumulada. En este caso todavía no tenemos deformaciones permanentes acumuladas, y vamos a obtener como datos el programa, o sea, de la fuerza aplicada, el sigma 3 aplicada, la deformación que tuvo, qué números de ciclo tenemos y cuánto da el módulo. Bien, entonces vamos a sacar un montón de valores de módulos, porque tenemos 15 condiciones diferentes de tensiones y deformaciones. ¿Cómo hacemos las probetas? Las probetas van a ser distintas la forma de confeccionarlas según si es un suelo fino cohesivo o si es un granular con cohesión o sin cohesión. Si es cohesivo, va a ser a densidad controlada, o sea, definida, con un diámetro de 70 milímetros, una altura mínima de 140. Si son granulares con cohesión, podemos hacerlo a densidad también estática controlada o por vibrocompactación. Y si es sin cohesiones, ahí es donde estamos complicados en cómo lo hacemos, porque vamos a tener que usar vacío y algunas otras técnicas. Los diámetros van a estar en función del tamaño de las partículas y puede ser 70, 100 o 150, y la altura siempre tiene que ser el doble. Entonces, la confección de probetas por compactación estática de densidad prefijada es la que conocemos siempre. Se hace primero, acá tenemos un tubo metálico, ponemos una cantidad de material en el medio,
los dos suplementos comprimen la parte central, se saca, se escarifica muy bien todas las capas, volvemos a poner, entonces era un collarín de extensión, ponemos más suelo, volvemos a comprimir hasta que tenemos la probeta compactada y la podemos sacar, y como es cohesiva no tenemos ningún problema en manipular. Lo único que tenemos que tener cuidado es que no perdamos el contenido de humedad. Si los suelos son granulares y de tamaño pequeño, como es una arena, podemos trabajar también con 70 milímetros. En este caso usamos un molde partido. A veces se pone la membrana interna si hace falta, y otras generalmente hace falta para que cuando uno abre el molde no se rompa la probeta. Lo hicimos en 5 capas y lo vamos haciendo con un martillo vibratorio cuya tiene una base que es del mismo diámetro que la probeta, y vamos compactando hasta tener la totalidad de la probeta. En este caso ya hemos sacado la membrana, abierto el molde, tomamos las medidas, pesamos y ponemos la membrana para el ensayo. En las gravas tenemos que usar un molde más grande, este es de 100 milímetros por 150 por 200 milímetros de altura. También lo hicimos en 5 capas. Como tenía algo de cohesión, abriendo levemente el molde, no es totalmente partido, podemos sacar la probeta y luego se pone la membrana para poder ensayarlo. Acá se ve la zapata del vidrio compactador. ¿Cómo es el procedimiento del ensayo? Antes del ensayo tenemos que identificar la probeta, fecha, tipo de suelo, clasificación, qué ensayo de compactación usamos, los parámetros de referencia, peso húmedo, diámetro, altura y observaciones si hace falta. Cuando terminemos el ensayo vamos a tener que volver a sacar el contenido de humedad, calcular la densidad seca y el porcentaje de compactación, sobre todo en los suelos granulares donde parte de la humedad se pierde. Habíamos dicho que medíamos sigma 3, y los desplazamientos. Entonces calculábamos el sigma D para cada una de esas 15 condiciones, 16 condiciones de carga que tenemos durante el ensayo, la deformación resiliente, y tenemos entonces 15 valores para trabajar de módulo resiliente. O sea, un valor para cada estado de tensiones. Entonces, una vez finalizado el ensayo, realmente se exporta un archivo Excel, el paso 1 se descarta, que es el de acondicionamiento, y quedan los otros 15 etapas. Pero hicimos 100 ciclos. ¿Cómo vamos a trabajar con los 100 ciclos? No trabajamos con los 100 ciclos. Vamos a trabajar con el promedio de los últimos 5 valores, y si hubiera alguno que está fuera de rango, se descarta. Con todo eso, fíjense acá anterior, este era el ciclo 3 y acá pasábamos al ciclo 4. Entonces, del ciclo 2 al ciclo 16 tenemos distintos estados de tensión, sigma D y sigma 3, y todos los módulos medidos. Podemos calcular tanto el tau octaédrico como el θ para poder obtener los parámetros A, B y C experimentales y calcular los modelos o ecuaciones constitutivas. Entonces, acá tenemos 2 ejemplos, uno a la izquierda para un suelo cohesivo, módulo en función del sigma D, los puntos rojos son los medidos durante el ensayo, los celestes son la regresión, en este caso tenemos una regresión del 90%, y acá a la derecha tenemos suelos granulares, donde nuevamente los rojos son los medidos, los celestes son las regresiones, fíjense que se alinean mucho mejor, y con una regresión del 92%. ¿Qué es importante de ver? Fíjense el valor que está asociado a tau octaédrico negativo y como algo importante, mientras que el mismo valor en el granular prácticamente es 0. En cambio con el θ los dos tienen valores. ¿Por qué? Porque este es un suelo cohesivo intermedio, como digo yo, no netamente cohesivo. Vamos a comparar ese suelo granular ahora con el modelo Locklock y un modelo empírico. Otra vez, módulo resiliente, primera invariante de tensión, θ. Los rojos son los medidos, los azules son las regresiones. Y tenemos que el módulo resiliente va variando
cuando aumentamos las tensiones. Pero si usáramos un elástico lineal donde el módulo es chico, 18 CBR a 0,64, independientemente del estado de tensiones, siempre va a valer 320. Entonces, ¿qué analizamos acá? Que si mi estado de tensión es este, el módulo que estoy trabajando para diseñar es mayor al que realmente da ese suelo. Y por el contrario, si estoy de este lado, los módulos que podría tener el suelo son mayores a los que me da esta apreciación empírica. Entonces, vemos que usar estos modelos empíricos puede a veces subestimar o sobreestimar el material. Y, perdón, el que nosotros usamos, que es 100 CBR, hasta si nos vamos fuera de escala, nos hubiera dado en lugar de 320, 900 megapascales. O sea, es un valor que si lo hubiéramos tomado, siempre estaríamos, digamos, sobrevalorando los valores del módulo que lo hubiéramos hecho en forma experimental en el ensayo triaxial. Por último, y para cerrar, les voy a contar un caso de estudio, o sea, un caso real, en donde ponemos de manifiesto la importancia de caracterizar adecuadamente el módulo residuo. Ese camino que ustedes ven acá, con muchos baches arreglados, con fisuras, tiene 1 año de servicio. Tuvo fallas prematuras y tenía una vida de diseño de 7 años. Entonces, en lugar de vivir 7 años, al año ya tuvieron que empezar a repararlo. Entonces, bueno, nos llamaron y dijeron, ¿qué pasó acá? Entonces fuimos y primero dijimos, bueno, a ver cuál es la estructura. La estructura eran 10 centímetros de mezclas asfálticas sobre una base granular de 20 centímetros, una subbase granular de 20 centímetros y una subrasante granular. Teníamos todos los datos de tránsito, clima, materiales, hasta por ahí nomás. Entonces quisimos ver a ver qué había pasado. Entonces hicimos una evaluación estructural con el Polyweight Deflectometer, el DFWD, que son 4 en este momento. Se sacaron tramos homogéneos. En esos tramos homogéneos se hicieron, calamos probetas, exactamente en el mismo punto donde se había ubicado el DFWD. Se caló probetas, se hizo el DCP. La probeta calada nos va a servir en el laboratorio para medir el módulo resiliente o de módulo dinámico de la mezcla asfáltica. Con estos nuevos datos, donde sacábamos espesores y veíamos la resistencia que nos daba la penetración con el penetrómetro de cono dinámico, elegimos los lugares para las calicatas, se fue sacando todo, se hizo la calicata, se iban viendo las densidades y humedades de cada una de las capas, se midieron las capas y se obtuvieron de cada una de las capas material para llevarlo al laboratorio y hacer los ensayos triaxial dinámico y dinámico de mezcla asfáltica por tracción indirectas en ese momento. Con todos esos datos se modelizó la estructura. Usamos para modelizar la estructura un programa que nosotros desarrollamos dentro del laboratorio vial del IMAE, que se llama DAFRI, que nos permite insertar ecuaciones constitutivas y curvas maestras de mezcla asfáltica. Entonces teníamos una alternativa 1, donde íbamos a hacer como comportamiento elástico lineal, en el cual el valor del módulo no cambiaba, sino que estaba en función del CBR y era único. Y como hicimos todos los ensayos de laboratorio, en la alternativa 2 teníamos todas las ecuaciones constitutivas y por lo tanto teníamos el comportamiento elástico no lineal. ¿Cuál fue el resultado de esto? Acá tengo módulo, acá tengo las bases granular, o sea, qué valor me da las bases granular, la subbase y la subrasante. En rojo, como cuando se adopta un modelo empírico,
en azul cuando tengo el modelo constructivo y con comportamiento elástico no lineal, y ustedes pueden ver ya de por sí la diferencia de valores que hay entre considerarlo de una forma y de la otra. Entonces, para este caso, el MR empírico sobrevaloró los materiales granulares y no se comportaban de esa forma, ya que haciendo retrospecto los valores modulares son inferiores. Entonces, se hizo se estimó la vida útil para en las condiciones que estaba realmente el pavimento, y nos dio que calculada con no linealidad realmente era 1 año y no 7 años como habían calculado anteriormente. Entonces, la vida en servicio realmente fue de 1 año, la vida estimada igual que por este método con la no linealidad, igual a las fallas prematuras, 1 año. Por lo tanto, esta fue una experiencia de un ensayo en escala 1 en 1, donde pudimos de alguna forma corroborar lo que decimos con la teoría. Entonces, como consecuencias, una inadecuada caracterización de los materiales granulares, la vida en servicio original era de 7 años, pero tuvo fallas prematuras al año, y la vida en servicio aplicando módulos resilientes medidos en el laboratorio con y no linealidad nos dio ese año, que es donde ocurrieron las fallas prematuras. Se hubo que reconstruir tramos, como se ve en las fotos, con mayores costos de materiales y mayores costos para los usuarios, ya que hubo que cortar una ruta de servicio. Finalmente, vamos a ver algunas consideraciones generales sobre el comportamiento resiliente y el uso de la determinación del módulo resiliente en laboratorio para usarlo en los diseños empírico-mecanicistas. La determinación del módulo resiliente a través de ensayo dinámico es imprescindible en rutas con tránsitos elevados. O sea, podríamos usar los otros parámetros, otros métodos apreciándolos a través de las propiedades de estos materiales cuando los tránsitos no son elevados o son rutas secundarias o terciarias. El módulo resiliente es uno de los inputs o parámetros de ingreso necesarios para usar un método de diseño mecanicista de pavimentos. Se debe considerar el comportamiento elástico no lineal de los suelos y materiales granulares no ligados, o sea, que sea elástico lineal para tránsitos elevados no sería una posibilidad. El uso de modelos empíricos para establecer el módulo resiliente mediante una ecuación constitutiva es posible si se calibra a condiciones locales. El ensayo CBR no describe el comportamiento dinámico de los suelos y materiales granulares no ligados. Yo sé que muchos quieren seguir haciendo el CBR. Y el CBR realmente no caracteriza bien a los suelos. O sea, nosotros teníamos que tener un ensayo de compactación de referencia y hacer los diferenciales dinámicos. El uso de modelos empíricos en función del CBR fue de tanto sobrevalorar como subvalorar las características resilientes de los suelos. Es como una lotería. Perdón. Y el uso de modelos empíricos para establecer el módulo resiliente mediante una ecuación constitutiva es posible si se calibra, esta no. Y el valor del módulo, o sea, volvemos al CBR, puede sobrevalorar como subvalorar el comportamiento resiliente, y el valor del módulo obtenido a través del índice de penetración DN, del método penetrómetro dinámico de conos, es muy bueno como valor semilla para usar en los métodos de diseño mecanicistas que hacen falta y que ya seguramente Luis mañana les va a explicar. No tengo más que agradecer que me hayan escuchado durante más de 1 hora. Quedo a disposición para las consultas, y además quiero dejarle acá 2 links, que es del Laboratorio Vial, donde ustedes van a encontrar muchas publicaciones. Esto está libre, donde están los trabajos que hemos hecho, y además en descargas tienen el programa mecanicista desarrollado nuestro también gratis.
o sea, únicamente tienen que registrarse. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora ingeniera Silvia María Angelone, por su excelente presentación realmente.